Buenos días, jóvenes. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Muy bien a todos, muchachos. Pues vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Primero quiero pedirles una disculpa por no estar con ustedes. Pues son imprevistos que se presentan en la familia y ahora sí que nos preocupó, nos estresó un poquito. Y bien, entonces miren, vamos a continuar. Pues antes de empezar, quisiera preguntarles cómo van con la tarea de presupuestos, que esa es la que está pendiente. Ya hay problemas, está difícil, les falta tiempo. A ver, cuéntenme un poquito. Marco Vivar. ¿Sí estás por ahí, Marco? Sí, profe, aquí estoy. Sí, cuenta nada más un poquito cómo vas con tu tarea de presupuestos. Aún no he empezado, profe, la verdad. Estoy con lo de políticas y estoy avanzando con el otro ejercicio. Pero lo de políticas ya se cerró la plataforma, ¿no? Sí, eso ya lo, digamos, lo integré, lo mejoré y lo integré a mi proyecto. Y ya. Ok, sí, pero tienen que subir la tarea a la plataforma como actividad. Sí, Sí, ya lo había subido, profe, y ok, muy bien, Marco, sí. Pues otro compañero que quiera decirme cómo va, le ha costado trabajo. Mauricio. Sí, profe, aquí estoy. Bueno, pues yo apenas, bueno, de que terminé la tarea, la última que dejó, y apenas ayer abrí la tarea esa de lo de presupuestos, y pues estuve investigando algunas cosas, ¿no? De lo que se requiere para mi proyecto. Mi proyecto en específico trata sobre pues, un negocio de apicultura. Pues he estado checando algunas cosas sobre, pues digamos que costos, sobre lo necesario pues para elaborar el presupuesto, pero en sí todavía no tengo, pues digamos que algo bien pues desarrollado del trabajo. Ok, muy bien. Les comentaba que sí es laborioso, y nosotros, fíjense bien, ya hemos visto varios conceptos que tienen que ver con la planeación, son elementos de la planeación. Y no, si se han dado cuenta, pues unos poquito más sencillos, pero en realidad ninguno es sencillo. Si lo hacen bien, si lo hacen de manera real, no es sencillo. Incluso empezando por los objetivos. Pues es bien fácil luego hacerlos, pero no, realmente el objetivo pues debe ser muy claro y sí debe de indicar lo que queremos, porque ese nos va a estar orientando de manera precisa qué actividades, qué cosas tenemos que hacer, porque si no de pronto nos perdemos. Y entonces miren, todos los conceptos, como los hemos visto de manera teórica, pues son más o menos claros. Todo lo que hemos visto ustedes ya lo saben, pero ahora es hacerlo de manera sistemática, ver la importancia que tiene, así como que hacemos énfasis en estas cosas. Y seguro que los van a considerar ya en su actividad profesional. Se van a acordar que tienen que hacer programas, que tienen que establecer lineamientos, o sea, que tienen que limitar cómo se deben de hacer las cosas, que tiene que haber una misión, una visión. Todos ustedes, cada uno de ustedes también tiene que tener una misión, tiene que tener un proyecto de vida y para eso tienen que trabajar. Todo lo que hagan tienen que ser
para lo que ustedes quieran en el futuro, el día de mañana, o sea, qué es lo que quieren ser. Entonces, hay que trabajar para eso. Entonces, miren, todos estos conceptos, como les digo, son relativamente fáciles, los vemos, pero ya cuando los empezamos a hacer no es sencillo. Y sobre todo presupuestos, no es sencillo. En realidad, fíjense que lo estamos viendo prácticamente como concepto. Si presupuestos es el tema, es un tema amplio, es un tema que tiene que ver con el análisis financiero. Y nosotros no vemos esa parte, solamente como un elemento de la planeación. Entonces, yo creo que sí va a tener limitantes, pero háganlo bien, tratan de hacerlo bien para que en sus siguientes cursos, sobre todo en el de evaluación de proyectos que deben de llevar, ya tengan ahí el presupuesto inicial, el que van a empezar a trabajar y a proyectar, y entonces hacer el análisis financiero. Bueno, miren, ahora, hoy quiero que platiquemos los valores. Entonces, este concepto también todos lo conocemos, todos saben que tenemos valores, ¿sí? Hay valores en la familia, valores religiosos, hay muchísimos valores. Entonces, eso quisiera yo que platicáramos un poquito. Sí, Córdoba, Hugo. Sí, profesor, buenos días. Es que quería preguntar porque creo que, bueno, más bien mi pregunta es si vamos como tal a ver el tema de presupuesto, porque creo que el último que vimos en realidad solo fue el de políticas. A ver, sí, ubíqueme entonces. Yo veo que ya vimos el tema de presupuestos. A ver, los demás, déjame revisar la plataforma porque también ya tenemos ahí la actividad. A ver. Aún no, profe. No, profe, ¿Sí? no vimos, La actividad, solo dio la a actividad. ver, solamente subí la actividad 9, porque es la actividad 9 de presupuestos, muchachos. Si lo vieron, ya está la 9. Incluso ya está la 10, que es el tema de valores, que es lo que quería comentar el día de hoy. Está la actividad, profe, pero no hemos visto el tema de presupuesto. Ok. Entonces, déjeme comentarlo. Es porque ya hasta tiene fecha. A ver, déjeme ver. Tiene fecha. Vence el 12. Porque con los otros grupos ya lo vi. Bueno. Ok, entonces me regreso tantito, muchachos. Miren, ok, yo se los comento porque con sus compañeros, un grupo con el que ayer trabajé a las 8 de la noche, con ellos ya vi el presupuesto, pero lo vimos así como concepto. Entonces ahorita les voy a decir qué es lo que tienen que hacer. No hacemos proyecciones, no hacemos análisis financiero. Eso que quede claro, porque el curso de nosotros es administración. Y entonces les decía, deben de llevar ustedes el curso, deben de tomarlo o buscarlo, es que no hay ese curso de formulación y evaluación de proyectos. Tienen que hacer el análisis financiero y ese es pues todo un taller. Entonces vamos a ver lo que tienen que hacer, o sea, que es un presupuesto y lo que tienen que hacer inicialmente. Eso es lo que vamos a ver, muchachos. Entonces, me regreso, miren, ya tenía aquí la presentación de valores, pero entonces déjenme buscarla y vamos a ver entonces presupuestos.
Ok, entonces voy a presentar las diapositivas para que vayamos así de manera sistemática. Miren, es sencillo. En lo que yo les tengo que exponer, el trabajo laborioso es el de ustedes. A ver, si yo les pregunto a ustedes, a ver, dígame, César Edmundo. Sí, profe. César, ¿qué idea tienes o cómo podríamos definir qué es un presupuesto? Podría definirse como el recurso que vamos a utilizar para llevar a cabo nuestro proyecto. Ok, lo que vamos a llevar el día de mañana es el recurso. Ok, un poquito más. A ver, Juan Carlos, ¿qué puedes complementar a lo que comentó tu compañero? Juan Carlos Benito. Sí, pues aquí ando, nomás lo escuché bien. La pregunta era de ¿qué son los ¿Qué son los presupuestos? presupuestos? Ah, ok, pues sí, yo igual considero que pues es el recurso que podemos emplear para, pues ya sea darle mantenimiento o los gastos de operación de la empresa, profe. Ok. Tapia, Diego Abraham, Sí, profe. ¿has Considero que puede ser. escuchado o has visto un presupuesto? Sí, profe. Principalmente ¿Cuál, por para ejemplo? proyectos. A ver, otra vez fuerte, Diego. Principalmente he visto presupuestos para proyectos. Presupuestos para proyectos. Muy bien. A ver, nada más alguien más. Jessica. Sí, profe, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? Sí, Jessica. Nada más que me digas dónde has escuchado que se hable de presupuestos o que lo hayas visto. Pues también en proyectos o en alguna construcción de alguna casa o de algo así. Claro, excelente. Muy bien. Cuando ustedes van a hacer su casa, le piden al arquitecto, o si es albañil, si es una casa pequeña, familiar, que les dé un presupuesto. Y entonces, Jessica, ahí, por ejemplo, en la casa, ¿y qué conceptos ves? Si lo has visto con la familia o alguien, con alguien, ¿qué conceptos ves ahí que presupuestan para hacer la casa? El material, la mano de obra también se toma en cuenta. Ajá. Okay. Solo recuerdo esos ahorita, profe. Sí, pero está bien con está bien la idea, la que tienes, o sea, porque sí tenemos ideas, sí lo sabemos. Entonces, efectivamente, utilizan ahí, fíjense que por ejemplo, en una casa, utilizan varilla, utilizan los cementos, como dice, la arena, la grava, la piedra, etcétera. Y entonces, fíjense bien que hay dos cosas. Para poder, primero tenemos que tener herramientas. Entonces, tienen que tener las palas, las revolvedoras, las cortadoras. O sea, yo tampoco no sé de mucho de esto, ¿no? O sea, lo que hemos visto nada más. Pero fíjense bien que entonces un albañil para hacer una casa, primero tiene ahí unos, digamos, son los activos fijos. Esas palas las siguen utilizando y las siguen utilizando para seguir haciendo casas. Normalmente no se consumen en una construcción. O bueno, a lo mejor se pueden consumir. Pero entonces esos se dan cuenta que son activos fijos. Entonces son
en materiales de inversión. La revolvedora, las cortadoras, o sea, de lo que yo me acuerdo. Ustedes se pueden acordar de otros conceptos. Y bueno, entonces ya tenemos ahí, tenemos que tener una inversión, ¿sí? Y después ya empezamos a hacer la casa, entonces ya tenemos gastos de operación. Si vamos a hacer 1 metro de piso o de techo o un muro, pues usamos determinada cantidad de cada uno de los materiales, tabique, arena, cemento. Si hacemos 2, utilizamos el doble de materiales. Entonces, con eso espero que se quede la idea. Ahí que tenemos, esos son los gastos de operación. Primero, incurrimos en gastos de inversión y luego incurrimos en gastos de operación. Entonces, eso es lo que les voy a presentar ahorita, pero quiero que, y nada más eso. Entonces, un presupuesto, como decían ahí César, desde el principio, sus compañeros, decían, pues es un programa. Ustedes ya hicieron un programa. Y acuérdense que un programa, poníamos, en ese caso, la secuencia de las actividades. Las ordenamos. A ver, para hacer algo, tenemos que llevar a cabo una serie de actividades. Esas actividades les ponemos un tiempo, cuándo se van a realizar. El elemento tiempo era de los más importantes. Pero también tenemos que poner los recursos que necesitamos para llevar a cabo cada actividad. Luego, ¿quién lo debe de hacer? Entonces, no es, quedamos que no era un cuadrito nada más. Un cronograma está bien, es un resumen, me muestra lo que tenemos que hacer en el tiempo para hacer una actividad, pero eso lo tenemos que describir. Y entonces, si no me equivoco, me acuerdo en un programa, por ejemplo, del curso. Ese es un programa. Y lo podemos poner en un cuadrito, los contenidos y cuándo lo vamos a ver, pero es un resumen. Pero tenemos un documento un poquito más amplio donde explicamos las actividades, las técnicas instruccionales, las dinámicas que debemos de hacer, los materiales, los recursos que vamos a utilizar. Entonces, ese es un programa. Ustedes hicieron un programa, el de asistencia técnica en base a desarrollo fenológico. ¿Sí? Entonces, ok, ya tenemos un programa. Y un presupuesto es un programa. Entonces, porque lo hacemos, tenemos que determinar ahora, en términos cuantitativos, ¿sí?, lo que vamos a necesitar para llevar a cabo eso que estamos planeando. Entonces, un presupuesto es un programa. Un proyecto es un programa. Su proyecto que están haciendo, ese es un programa. Ese es el concepto general. Le llamamos proyecto, pero es un programa en el que si ustedes ven, están describiendo, ahí le ponen introducción, todos los elementos de un proyecto que debe de llevar. La parte de mercado, la ingeniería del proyecto, el apartado de administración, o sea, porque debe haber un apartado de administración financiera, riesgos, etcétera. Todo lo que lleva, ese es un programa. Y entonces ahora un presupuesto es un programa que hacemos en base a lo que ya habíamos, lo que necesitamos, lo que ya describimos. Entonces, ¿qué vamos? ¿Cuánto me va a costar? Ahora tengo que determinar cuánto me va a costar cada uno de esos recursos que nosotros ya programamos para hacerlo el día de mañana. Entonces, presupuestos, yo les digo, a ver, ¿qué han visto? Lo que pasa es que luego estamos pensando cosas, no, es sencillo. En la familia, las mamás hacen un presupuesto de sus gastos. A veces no lo hacen formal, pero lo tienen en mente, o sea, ¿cuánto tenemos?
No puedo gastar más, no puedo terminar mi recurso, tengo que guardar para imprevistos, para problemas. Entonces, ¿se dan cuenta que hay un presupuesto en la familia? Ustedes tienen un presupuesto para consideran la parte recreativa, que voy a salir con mis amigos. Entonces, están guardando durante la semana un poquito para esa actividad. Chapingo tiene un presupuesto. Entonces, sí saben, sí han escuchado. Chapingo tiene un presupuesto. Su departamento hace un presupuesto. Incluso por áreas. Investigación, la parte administrativa, ¿sí? Lo que le corresponde a cada quien, mantenimiento, y si es de inversión, si van a comprar equipo, un vehículo, entonces hace un presupuesto de inversión y de operación. Todo ese presupuesto que ya hicieron en su DEIS, ese lo llevan, se reúnen todos los directores y entonces elaboran el presupuesto de la universidad. Y ese ya lo envían a la SADER, a la Cámara de Diputados para su aprobación. Entonces, sí saben que es un presupuesto. Miren, igual que los otros conceptos, ya los conocen. Entonces, estamos sistematizando nada más. Entonces, ¿qué tienen que hacer en su proyecto? Pues es un elemento de la planeación. O sea, no han terminado de hacer el proyecto. Entonces, les falta hacer ese presupuesto. Ahora, pero otra vez, yo no veo esa proyección. Entonces, solamente el presupuesto inicial. Entonces, déjenme presentarles las diapositivas. Entonces, por eso les digo, miren, para mí es muy sencillo, para ustedes sí es trabajo. Ustedes son los que tienen que aprender. Miren, entonces aquí, ¿sí ya están viendo las diapositivas, muchachos? ¿Sí la ven por ahí? Sí, profe, sí se ve. Ok, ahí, muy bien, a ver, ahí está. Entonces dice, miren, un presupuesto son programas en los que se les asignan cifras a las actividades, refiriéndose básicamente al flujo de dinero, sí, dentro de la organización. Entonces es un programa. Ya, ahí estamos de acuerdo. Entonces ya con ese comentario que yo les hice, ya se ubicaron que hay presupuestos y tenemos que hacerlos. Todo lo que hagan tiene que tener un presupuesto. Todo lo que vayamos tenemos que tener un presupuesto y este concepto ustedes lo van a tener en mente. O sea, no solamente en su proyecto, o sea, todo lo que hagan. Por más sencillo tienen que hacer un presupuesto. Y entonces si eso lo hacen, pues las cosas les van a salir. Si no, de pronto sus recursos no les van a, ya no les van a alcanzar. Porque también han escuchado que, por ejemplo, el presupuesto, los recursos que nos asignan, dicen, vienen etiquetados. No se pueden desviar esos recursos. Esos son para ese concepto que se programó. No sé, porque si no se hace así, entonces no terminamos nuestra actividad. Entonces, es que aquí me hace falta, le agarro de acá. Y entonces, y al final, ¿cómo terminamos? Entonces, no vienen, deben de etiquetarse para cada uno de los conceptos o de los recursos que se necesita. Dice, entonces ya estamos de acuerdo que son programas. Implica una estimación del capital, ¿sí? De los costos y de los ingresos. Vean entonces acá, esta segunda expresión, entonces tenemos que determinar los costos de inversión, ¿sí? Aquí como aparece así, dice estimación del capital, que no es más que la inversión, lo que yo necesito. O sea, para cualquier proyecto ustedes necesitan, van a incurrir en gastos de inversión. O sea, para cualquier proyecto.
¿sí? Aunque sea mínimos, que me digan, a ver, vamos a producir maíz, un cultivo básico. ¿Cuáles serían los conceptos de inversión? Pues a lo mejor, miren, no vamos a comprar la maquinaria, pero se necesita maquinaria. Y entonces, la voy a rentar, voy a pagar un costo, ¿sí? Entonces, si supongamos que hacemos esa actividad productiva, producir básicos, pero las herramientas, la cosechadora, entonces, todos esos son conceptos, si tuviéramos, o sea, ya en un proyecto, pues ya tenemos, a lo mejor tenemos que ver si la compramos o la rentamos. O sea, también eso puede ser. Pero eso serían, y de operación, entonces, esta segunda parte, así como dice, del capital y de costos, se refiere a las de operación, que ya les comenté. Y también de los ingresos. Entonces, a ver, eso se los comento. Presupuestos es un programa en términos cuantitativos. Y está claro cuando es de inversión y cuando es de operación. Pero de ingresos, ¿eso ya no es presupuesto? Claro que es presupuesto. O sea, tenemos que hacer una estimación de los ingresos que vamos a obtener de este proyecto. O sea, vamos a estimar a ver cuál va a ser el beneficio. Si es cultivos básicos, bueno, pues vamos a obtener kilogramos o toneladas, ¿sí? de este producto, ¿sí? Si ese tiene un precio de venta, si yo lo multiplico, obtengo el ingreso. Y ese también es el presupuesto y lo tienen que hacer porque ustedes van a evaluar, o sea, van a determinar la factibilidad. O sea, ya en este curso de formulación y evaluación de proyectos tienen que determinar la factibilidad financiera. Pero ese nomás es una parte, la factibilidad financiera. Entonces van a determinar indicadores como relación beneficio-costo. ¿Cuánto me cuesta y cuánto obtengo? Entonces, por eso es que tienen que hacer presupuesto también de ingresos. Tienen que determinar, o sea, otros indicadores. La tasa interna de retorno. Yo creo que varios de ustedes, por iniciativa, o han revisado algunas tesis, algunos proyectos y ven estos indicadores. Y ahí, y fíjense que proyectos, muchachos, es básico, búsquenlo. O sea, sí, porque es un curso completo. Y no es, nosotros tenemos 2 sesiones. Estamos haciendo el esfuerzo así por terminar y voy a elegir conceptos que creo que pueden serles de utilidad. Pero realmente proyectos es un curso, son diplomados. Y búsquenlos, muchachos, búsquenlos. Estos son de actualidad para ustedes. Es para todos, son para todos, porque también las otros days también hacen proyectos. Y entonces tienen que ver cómo van a bajar recursos, por ejemplo. Hay programas federales, estatales, que hay donde se promueven, yo digo, tienen algunas preferencias las mujeres o algunos cultivos, entonces siempre hay beneficios. Entonces, ¿cómo van a bajar los recursos? Entonces hay que estudiarlos. Y fíjense que no es sencillo. Tómelo una vez y a lo mejor tienen que volverlo a tomar 2 veces. Y hasta que no hagan 10 proyectos, entonces van a aprender. Entonces, yo digo que se queden con esa inquietud. Bien, entonces, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ya qué son los presupuestos y qué cosas deben de estimar. O sea, ¿por qué ingresos, presupuesto de ingresos? Porque tienen que hacer una evaluación financiera. O sea, esto es la parte financiera. Pero tienen que determinar la factibilidad financiera. Si les cuesta más del beneficio que obtienen,
Entonces no es factible, no llevamos a cabo el proyecto. El mercado. Y eso también, ustedes ya llevaron mercados y llevaron economía. Ahí ya vieron un poco. Si no tiene mercado su producto, pues no es factible. ¿Por qué tienen que hacer el estudio de la ingeniería del proyecto? Porque técnicamente, si tiene algún problema, no lo pueden llevar a cabo. Y administrativamente pueden tener todo lo demás, pero si administrativamente no es factible, no lo pueden llevar. O lo van a llevar, pero no van a tener el éxito que ustedes quieren. Entonces, por eso es que todos esos elementos debe de componer un proyecto. Dice aquí que son un elemento indispensable al planear, ya que con ellos se proyectan en forma cuantificada los elementos que necesita la organización para cumplir con los objetivos. Su principal finalidad consiste en determinar la mejor forma de utilización y asignación de los recursos, a la vez que es una forma de control de las actividades de la organización en términos financieros. Fíjense bien, y entonces esta es la parte administrativa. Esta es, nosotros cómo vigilamos que las cosas se hagan. Pues en base a lo que hemos programado. A ver, ¿se cumplió esa actividad? Y entonces tienen que estar vigilando. Los recursos financieros que se utilizaron se utilizaron para este concepto. Entonces, porque de lo contrario no terminan el proyecto. Entonces, los presupuestos se vuelven, o sea, al final, fíjense bien que el proceso administrativo empezamos con planeación, organización, dirección y control. ¿Cómo vamos a controlar? Pues los programas y los presupuestos y todos los elementos de la planeación se vuelven elementos del control. Porque en base a eso tenemos que controlar. A ver, vamos a tomar, se vuelven estándares, estándares para vigilar que las cosas se estén haciendo. Y entonces, esta es administración. Bien. Entonces, aquí está el concepto, ¿sí? ¿Qué más les puedo decir? Se proyectan en forma cuantitativa, sirven como estándar, los que les estaba diciendo, o sea, se vuelven indicadores para vigilar que las cosas se hagan como se planearon. Me sirve para coordinar las actividades. Si yo tengo un programa, pues ahí está definido. Y entonces, pues coordinamos correctamente las cosas que se deben de hacer, cuándo se deben de hacer, quién las debe de hacer. Entonces se coordinan correctamente. Miden el desempeño de las unidades. Ok. Control. Muy bien. Aquí dice factores a considerar en la formulación. Establecer claramente los objetivos. Entonces aquí otra vez estamos regresando, aunque los objetivos son muy importantes. O sea, tiene que estar muy claro lo que queremos. Si no nos perdemos, así delimitar bien qué es lo que queremos. ¿Sí? Y las cosas tienen que hacerse, se vuelven sencillas. Identificar y cuantificar los costos de todos los recursos. Entonces, en su proyecto, pues ya tienen un avance ahí, ya tienen un programa. A lo mejor no describieron todo así como con la idea, o sea, pero quiero que se queden con ese concepto, con esa idea. Entonces, ahora ya tienen que identificar en su proyecto todos los conceptos, todos los recursos que tienen que ver para hacer la actividad. Entonces, los tienen que apuntar aquí. Los tienen que estar apuntando. Todos los conceptos.
¿sí? La mano de obra que necesitan para cada una de las actividades. Y entonces tiene un valor. Los jornales, ¿cuánto me cuestan los jornales? Entonces tenemos que poner los recursos materiales también, los fertilizantes, el establecimiento de los invernaderos, el sistema de riego, todo esto que ustedes saben, ¿sí? Los recursos financieros. Ahora, ¿a esto qué se refiere? Que a veces tenemos que tener que conseguir un crédito, y ese crédito tiene un costo. El interés, los intereses cuando conseguimos un crédito son los costos. Entonces, en realidad hay mucho, hay depreciación, o sea, muchos conceptos que los ven en proyectos, ¿sí? Los recursos tecnológicos, muy bien. Dice, identificar claramente las áreas o personas responsables. Muy bien, ahí está. Esas son las cosas que debemos de considerar. Y yo digo aquí, así de manera general, cuál es el proceso por el que pasamos para la formulación de los presupuestos. Planeamos, ya lo elaboramos, se aprueba, ¿sí? Se lleva a cabo y se vigila que se haga, así de manera general. Entonces, deben de quedarse con esa visión general. ¿Sí? Aquí, esto es sencillo. Hacerlo no es sencillo. Pero entonces tienen que considerar todas estas etapas. ¿Ok? Y entonces, miren, entonces vamos a ver, déjenme ver. Bueno, los conceptos, estos costos fijos y costos variables, ya saben a qué se refieren, eso ya lo vieron. Entonces dice, los costos fijos son aquellos costos que la empresa debe pagar independientemente de su nivel de operación. Es decir, si se produce o no se produce, de todas maneras incurrimos en costos fijos. ¿Sí? Por ejemplo, en un rancho, tenemos una secretaria, tenemos un administrador, un capataz. Si no se produce, si no, en ese año no se produce, en ese ciclo, de todas maneras estos tienen costos. Le tenemos que pagar sus salarios. Entonces, y no dependen del nivel de operación o de producción. Esos son los costos fijos. Costos variables son aquellos que tienen que ver con el nivel de producción. Si producimos 1 hectárea, tiene un costo. Si producimos 2 hectáreas, pues tiene un costo mayor. ¿Sí? Entonces, esos son los costos fijos y los costos variables. Muy bien. Conceptos que ustedes ya conocen. Y bueno, ¿por qué los puse aquí? Porque bueno, entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Ok, ¿qué es lo que van a hacer ustedes en sus proyectos? Van a determinar presupuesto de inversión. ¿Sí? Presupuesto de inversión, deje ver el otro, presupuestos de costos de operación, y luego un presupuesto, ok, ¿dónde está? Aquí un presupuesto de ingresos, igual. Entonces, esas son las 2 cosas, las 3 cosas que tienen que hacer, y eso es lo que quiero ver nada más, su presupuesto inicial. De aquí para adelante ustedes tienen que hacer proyecciones, y los que ya revisaron, ya investigaron por ahí, vean que, pues esto nomás es lo inicial. Eso es lo que yo necesito, y que no es sencillo. Primero, tienen que identificar, ¿sí?, todos los conceptos que necesitan para el establecimiento de su proyecto. Entonces aquí tenemos terreno, maquinaria como ejemplo. O sea, para que nos quedemos con la idea así general de lo que cada quien, de acuerdo a su proyecto, equipo de transporte, mobiliario, y ponemos imprevistos. Acuérdense que tenemos que considerar que los precios, o sea, sobre todo si tenemos una economía inestable, entonces hay que considerar un
un porcentaje de imprevistos para que nos podamos ajustar. Los problemas de inflación, entonces aumentan los precios. Entonces aquí siempre prevemos un imprevisto, y por eso está este concepto, pero está bien que lo sepan. O sea que siempre en presupuestos ponemos imprevistos, ¿sí? Un 10%, por ejemplo. Luego, ok, pero también para poder establecer el proyecto necesitamos estudios. Estamos en los estudios de inversión, ¿sí? Sí, te escucho. Una duda. Sí. Por ejemplo, si pongo en mi proyecto que voy a buscar rentar un local para vender, pues mi producto, ¿cómo lo pongo en el presupuesto? De tu proyecto, ¿de qué trata? A ver, ¿qué vas a hacer? Va a ser una empresa de jabones, de elaboración de jabones artesanales. Ajá. Entonces, y vas a rentar un local. Esa renta le vas a pagar una renta mensual. Los puedes poner como gastos de operación. Sí, porque entonces, si te tardas más tiempo, más. Entonces depende del nivel de operación. Entonces los puedes mandar ahí. Pero si vas a comprar algo, entonces lo pones acá. ¿Sí? Lo de inversión. Si van a comprar un tractor acá, sí. Si nada más van a pagar el tractor, por ejemplo, para que les vayan y les hagan un beneficio, los ponemos como de operación. ¿Sale? Si van a, yo digo porque si es un proyecto así más o menos sencillo, si son proyectos más, pues que impliquen esta inversión, entonces lo importante es que consideres todo lo que te cuesta. Eso es lo importante. Y entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Pues un ordenamiento nada más. Y además, fíjate que, por ejemplo, a ver, la maquinaria, si nosotros primero aquí es inversión. ¿Cuál es el costo de la maquinaria que vamos a considerar? Ese es de inversión. Pero el costo de la maquinaria, ¿cuál sería? La depreciación. Entonces, el que tenemos que considerar como costo es, o sea, de la maquinaria, vamos a ir considerando un costo de depreciación, de mobiliario, las palas, las herramientas que ustedes utilizan se consumen, pues ese va a ser el costo que tenemos que considerar. ¿Sí? Entonces, miren, este es lo que ustedes necesitan, ¿sí? Y entonces, normalmente en un proyecto, así, si ustedes lo revisan, así lo van a encontrar. O sea, lo importante es que consideren todos los costos. Ahora, si ya hay una ubicación mal, entonces eso ya hay que revisarlo, dónde lo ubicamos, pero son costos. Nada más hay que separarlos. ¿Sí? Porque estos, miren, los activos fijos, esos son los activos fijos, se deprecian. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el costo? La depreciación. Entonces, en proyectos tienen que hacer una proyección y van a determinar depreciaciones. En los estudios, por ejemplo, tienen un costo, ¿no? ¿Cuál es el beneficio? A través del tiempo vas a empezar a recibir el beneficio a través del tiempo. Entonces, aquí, aquí poner lo que yo necesito. Nada más. O sea, yo necesito ver que ustedes formulen este presupuesto inicial y luego, y el presupuesto de operación nada más para un año o para un ciclo. Porque si fuera frutales, por ejemplo, pues sigue produciendo, ¿no? Si fuera ganado, si fuera vacas lecheras, no termina en un ciclo, sigue produciendo. Entonces, nada más esto es para un ciclo. Es el presupuesto inicial. Por ejemplo, aquí tenemos
Entonces, ustedes van a hacer algo o lo han visto los que ya han revisado. Por ejemplo, aquí dice el presupuesto de inversión inicial, ¿sí? Para la producción, este era de un trabajo, de una tesis por ahí que apareció en invernadero. Y entonces tienen el terreno, fíjense bien, ¿sí? El terreno, aquí está, eso es lo que me tienen que hacer nada más. El invernadero con sistemas de riego por metro cuadrado, cantidad 500, costo unitario 360. Ustedes de esto saben más. Y entonces tiene un costo de inversión inicial, ¿sí? De 180,000. De terreno, 270,000. ¿Sí? Entonces, estos son los conceptos que tienen que identificar de inversión inicial. Tienen que ser una cisterna, ¿sí? Una cisterna que habría que especificar las medidas de la cisterna, y aquí le pusieron un costo de 8,980, pues están muy viejos los datos, ¿sí? Entonces una cisterna así, muy pequeñita, o sea, ya una cisterna normalmente me cuesta más, o depende del tamaño. Mobiliario, hay que poner qué tipo de mobiliario, o por lo menos debe de estar descrito en un documento más amplio. Ahí tienen que describir. Si aquí es como el cuadrito que ustedes necesitan para hacer la evaluación, pero ustedes tienen descrito así detalladamente lo que necesitan, lo que han visto ustedes en proyectos. Y entonces esto me tienen que hacer. Luego, el de costos de operación, ya llevan a cabo la actividad. Pues ya tenemos el invernadero ahí, ya todo el sistema de riego, todo lo que, para que lo podamos llevar a cabo. Entonces aquí ya vamos a producir. ¿Qué necesitamos? Las plántulas, los fertilizantes. Miren, y aquí hay que ponerle, no está completo. ¿Cuánto de fertilizante? ¿Sí? En esa superficie. Entonces tiene que haber un documento en que me describa esto, porque si yo lo veo así, pues no me queda claro. ¿Sí? La energía eléctrica, por ejemplo, ¿será un costo fijo o un costo variable? Un costo fijo, ¿no, profe? Porque un costo, a ver si, ok, un costo fijo. Fíjate, ahora, la mano de obra, decíamos al principio, la mano de obra de la secretaria, ¿es costo fijo o costo variable? ¿Ahí qué sería, muchachos? A ver. ¿No? A ver, ahí sí los escucho. Jessica, ahí. Sí, profe, ¿Qué sería? Yo creo que sería un costo fijo. El pago que se le hace a la secretaria. ¿Costo fijo? Ajá. El salario que se le paga al administrador. A ver, Jessy, otra vez. Sí, ¿sería un costo fijo, profe? A ver, el salario que le pagamos al trabajador. ¿Qué sería, Jessy, ahí? Ah, ok. Entonces sería un costo variable, ¿no? Ok. Entonces, fíjense bien. Si otra vez regresamos, miren, yo digo luego, está bien sencillo, pero no es cierto. Identificar los conceptos, saber dónde van, entonces sí ese cuesta un poquito de trabajo. Pero lo que tenemos que quedarnos es el concepto. Costos fijos o activos fijos
decíamos que no cambia con el nivel de producción. Los costos variables van a cambiar dependiendo del nivel de producción. Entonces, si producimos más, a ver, por ejemplo, la energía eléctrica en el invernadero, ahí me imagino que lo pusieron porque en el invernadero utilizan luz. No sé si para ponerle a las plantas o para el equipo de bombeo o para las dos cosas. Y entonces dense cuenta que si tenemos un invernadero, o sea, vamos a consumir determinadas cantidad de energía. Pero si tenemos 2 invernaderos, entonces consumimos el doble. Entonces, en ese sentido ya se vuelven un costo variable. El de la secretaria, decíamos, se produzca o no se produzca, le tenemos que pagar. Es un costo fijo. ¿Sí? Entonces, ahí revisen los conceptos, revisen la definición y para que puedan distinguir qué es. ¿Sí? Bueno, entonces aquí tienen que poner ya cuando llevamos la actividad operativa, todos los conceptos que tienen que ver, ¿sí? Para producir. Entonces, por ejemplo, aquí debería de ir la energía eléctrica que estábamos mencionando. Es un costo variable, perdón. No aquí, ¿ya se dan cuenta? Porque varía con el nivel de la producción. La administración, ya no, porque esa es la misma, o sea, vendas o no vendas, tienes un costo. El servicio telefónico de la oficina, pues bueno, ahora ya no pagamos, ya no se paga. Pero aquí si utilizamos más llamadas, pues me cuesta. Bueno, costo fijo, no, tiene una renta. Aquí yo creo que lo están considerando como una renta. Entonces es fijo, se produzca o no produzcas, ¿sí? Si tú tienes una habitación, la ocupes o no la ocupes, tú tienes una renta, tienes que pagar. ¿Sí? Los que viven en Chapingo ahorita, por ejemplo, los externos, ¿están pagando renta de sus cuartos? Yo sí todavía, profe. ¿Y te están cobrando lo mismo? No, hablé con mi casero y me están cobrando la mitad ahorita. La mitad. Y pues incluso sí es mucho, la verdad luego son abusos, porque ya llevan buen rato y yo digo, entonces lo uses o no lo uses, te cobran. Entonces ese es un costo fijo. Y bueno, pues de esas cosas están pasando. No los están usando y les están cobrando. Yo digo, para mantenerlos. Y yo digo, así los mantienen y bueno, pues deberían de cobrarles un poquito porque la situación está difícil. Bueno, entonces sí, cada concepto hay que analizarlo y hay que ubicarlo así. Eso sí les toca a ustedes. ¿Sí? Les toca a ustedes a ver dónde va. Y luego el otro que tienen que hacer, entonces son 3. Lo que necesitan como de inversión, o sea, cada quien, yo sé que puede costar trabajo. Ese es el ejercicio. Entonces tienen que hacer una estimación de los ingresos. Entonces, algo parecido a lo que está aquí pueden hacer. A ver, ¿cuánto producen? ¿Sí? ¿Cuánto producen? ¿Cuál es el precio? Y entonces obtienen el ingreso. O sea, dependiendo, Dependiendo, si es la miel, ¿qué van a obtener de la miel? Pues van a tener la miel, pero también derivados. A lo mejor el polen, la jalea, y todos esos los tienen que apuntar, esos suman ingresos. Y tienen que hacer una proyección, una estimación, que ya normalmente se conoce, o tienen que hacer una investigación. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, se vuelve, yo digo, laborioso. Y esto es lo que tienen que hacer nada más para mí. Ya, si ustedes avanzan, porque ya saben más,
ese ya es de ustedes, porque eso es lo que tienen que trabajar. Tienen que hacer más. ¿Bien? Entonces, muchachos, ese es el tema de presupuestos. Ya la actividad ya la tienen ahí y eso que les acabo ahorita de explicar, eso es lo que me tienen que hacer. Entonces ya saben que es un presupuesto, que son importantes y para todo tienen que hacer presupuestos. Muy bien. Entonces, si hay alguna pregunta, algún comentario, muchachos, no está sencillo. Ahora, fíjense que no está sencillo. Identifiquen todos los conceptos que implican para llevar a cabo la actividad, todos, clasifíquenlos, dónde van, y luego hagan una estimación, miren, porque ahí tienen que hacer cotizaciones, o sea, ¿cómo determinan? Entonces tienen que hacer cotizaciones. Si no lo pueden poner, quiero ver todos los conceptos y pónganle ahí a un valor, una estimación aproximadamente. Y pónganle una nota, maestro, aquí está, no son reales, son, es una estimación, pero porque tienen que hacer cotizaciones de todo lo que les cuesta. Bueno, pues si no hay, algún comentario o pregunta, ese es el tema de presupuestos, y aquí suspendemos, muchachos. Entonces ahí sí me disculpan que no había comentado esto, y lo de valores, se los comento en la siguiente sesión. Muy bien. Entonces, aquí le dejamos, muchachos. Sí, está bien, profe. Gracias. Bueno, muy bien. Entonces, a ver, nada más. Ok, ya se están imaginando que no es tan sencillo lo de los presupuestos. Seguramente algunos ya los tienen. Y más bien por el plazo. Lo tengo que deben determinar para el siguiente fin de semana. ¿Lo dejamos ahí o quiere que se los amplíe el plazo? Ese creo que es el más laborioso, el más complicado. Los demás, relativamente más sencillos. ¿Amplío el plazo? Sí, profe, porque ahorita tenemos igual muchos exámenes. Ok, a ver, Cecilia, entonces, ¿cuándo consideras? Porque el 12 es el próximo sábado. De este sábado en 8 sería 12. ¿Cuántos días más consideras para que de una vez lo modifique ahorita esa tarea? ¿Les dejo una semana más? ¿Hasta el 19? Sí, profe, está bien. ¿Sí? ¿Seguro? O sea, porque tienen que echarle ganas, ¿eh? O sea, eso implica trabajo, y es ustedes, en la medida que trabajen más, ese es su proyecto. Bueno, ok, lo voy a dejar el 19, entonces lo modifico para el 19, y lo de valores sí creo que puede ser más breve, ahora que veamos la sesión, lo comentamos y a lo mejor eso sí dejamos menos tiempo, pero lo de los presupuestos sí se los voy a poner hasta el 19. Ok, muchachos, pues aquí le dejamos, descansen un poco para que vayan a su siguiente clase. Profe. Gracias, profe, hasta luego. Gracias, profe, hasta luego. Gracias, Sí. profe, hasta Hasta luego. luego, profe, gracias. Sí, hasta luego. Gracias. Profe. Sí, te escucho. Sí, quería comentarle que el compañero Jerónimo Bernabé Aldair no se pudo conectar a las clases de hoy por motivos de fuerza mayor. Si lo pudiese considerar, por favor. Ok, sí, ya tomé la lista, pero sí está bien, no te preocupes. Y que no falten mucho, muchachos. O sea, yo creo que todos tenemos problemas así, pero no, traten de estar aquí. Traten de estar aquí, y miren, son conceptos, ¿se dan cuenta?
pero no sencillos. Entonces vayan trabajándolos, ese es para ustedes. Bueno, muy bien. Ok, así quedamos. Buenos días a todos. Gracias, profe, nos vemos. Gracias, profe, gracias. Adiós.